Voy a hablarles de una cuestión como es esa historia cultural de los paisajes en el mundo ibérico. Me voy a centrar fundamentalmente en una idea del paisaje y en cómo se recrean una serie de imaginarios precisamente a partir de dos tópicos clásicos en la configuración del territorio en las sociedades humanas. Me estoy refiriendo a la idea de la barbarie asociada a un determinado tipo de paisaje, a un determinado tipo de territorio y también a la idea de civilización. En muchas ocasiones, incluso desde el punto de vista orográfico, se ha vinculado normalmente los desiertos, las montañas, a esa idea de la barbarie, mientras que los llanos y los territorios más adecuados y mejor cultivados por una determinada comunidad se han asociado a las capacidades civilizatorias de ese determinado grupo humano. De hecho, si nos remontamos a los tiempos de Estrabón, tenemos que comenzar significando cómo este autor de la geografía señala a propósito de la península ibérica que precisamente el salvajismo y la rudeza de las poblaciones de las montañas del norte peninsular se deben fundamentalmente a su alejamiento para con las rutas, para los caminos marítimos y terrestres. Es decir, ese aislamiento habría generado esa barbarie, ese salvajismo, y habría determinado, escribe Estrabón, que hubiesen perdido toda su sociabilidad y toda humanidad. Pero para el autor de la geografía, al mismo tiempo, existía una posibilidad de redimir a esos sujetos que se hallaban en esos territorios de la barbarie y de este salvajismo. Y él explica, de hecho, que la acción civilizatoria de Roma es aquella que trae a ese espacio de civilización a estos individuos a través de una estrategia, explica Estrabón, que no sería otra que la de hacer descender a los llanos a esas poblaciones del norte. Es decir, la experiencia romana demostraba que se podía redimir la falta de civilidad de aquellas gentes y que el teórico progreso venía acompañado siempre de la romanización, que estaba en grado de corregir, dice él, una disposición humana hacia la ferocidad y hacia la brutalidad. Es decir, la paz y la llegada de los romanos hacen que se acabe con esa rusticidad y con ese salvajismo que de otra manera seguiría prevaleciendo. Bien, con el transcurso del tiempo, la firme creencia en esa máxima civilizatoria, que sigue en realidad una tradición aristotélica, va a hacer depender la barbarie de la falta de sociabilidad y el aislamiento, y esto de hecho se va a afianzar a lo largo del tiempo y va a tener una repercusión también en los territorios de la monarquía de España de una forma muy evidente. Miren, en el siglo XVII, Fray Juan González de la Puente va a sostener, de hecho, que en realidad, dice él, la actitud de los antiguos norteños peninsulares no había obedecido tanto a esas motivaciones que postulaba Estrabón, sino que todo había sucedido, eran gente bárbara, como quiere Estrabón, por las presiones de otros pueblos que habían obligado, dice él, fundamentalmente los fenicios y los cartagineses, a refugiarse a estos individuos en esos territorios. Pero a pesar del empeño de González de la Puente por desautorizar la teoría determinista de Estrabón, lo cierto es que sus intentos, unos intentos que él va a desarrollar en el tomo primero de la conveniencia de las monarquías católicas, la de la Iglesia romana y la del Imperio español en el año 1612, pues sus intentos no van a tener un gran seguimiento y va a ser normalmente la teoría estraboniana aquella que va a resultar más poderosa a la hora de explicar esa configuración de determinadas áreas en el pasado de la península ibérica. Y la geografía, por tanto, inaugura un itinerario discursivo muy recurrente, cuya órbita está en realidad plagada de lugares comunes y que nos habla de una idiosincrasia primitiva de unas poblaciones que parecerían fosilizadas. Y ciertamente cuando otro geógrafo, ya en el siglo XVIII, Juan López, traduce del latín por primera vez al castellano la obra de Estrabón en el año 1787, la fuerza de los razonamientos clásicos sobre la barbarie atroz no solo no se había llegado a extinguir,
sino que en algunos casos coincidía plenamente con definiciones recientes sobre los rústicos de las montañas en la península ibérica y también con los planes que se trazaban para corregir sus modos de vida y optimizar sus recursos. Miren, por ejemplo, les traigo aquí a colación algunos casos. Los estereotipos tan pronto caracterizaban en el 18 al asturiano como a un individuo, se decía, que resultaba ser un mixto de hombre y oso, como enfatizaban un menosprecio secular hacia los habitantes de Galicia, hasta el punto de sostener que allí valdrían por 1000 individuos el único que llegara en ese territorio a despuntar. Pero además, como si estas poblaciones se viesen en parte excluidas de la tendencial displicencia que en realidad en otros espacios comenzaba a concederse a un primitivismo extraeuropeo, caracterizado además por el mito del buen salvaje, que va a tener además un gran desarrollo en el siglo XVIII. Lo cierto es que en la península ibérica esas poblaciones parecían excluidas de esos discursos más favorables. Y no es casual además que destinada a una región poco poblada, desierta si se quiere, y montañosa, aunque no del septentrión peninsular, sino del mediodía, una de las empresas de mayor impacto en la España de Carlos III, en la que medraba el geógrafo López, fuese, de hecho, la colonización interna planteada en los proyectos de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y de Andalucía. Era un proyecto destinado a un solar que antes de la implantación de las neopoblaciones se reputaba peligroso y en el que además predominaban prácticas asociadas al bandolerismo, prácticas que amenazaban los pasos de montaña, los territorios más encajonados del camino real entre Madrid y Andalucía. No se ve más tierra en cultivo que 1 o 2 leguas inmediatas a los lugares, todo lo demás está inculto y se pasa 6 o 7 seguidas donde no hay señal de mano humana y todo sigue como pudiera estar las más agrias montañas de un desierto, escribe Pablo de Olavide sobre la región cuando es encargado de llevar a buen puerto ese plan reformador. De modo que con los emplazamientos lo que se procuraba, con los nuevos emplazamientos lo que se procuraba era recuperar un gran vacío. En el 18 los Pirineos, de hecho, siguen surgiendo, y no solo en la literatura hispana, sino también en literaturas de otros espacios europeos, como un espacio realmente peligroso. En la obra Robinson Crusoe de 1719 de Daniel Defoe se habla de que los individuos que allí se esconden son lobos que marchan sobre 2 pies. Y esto no deja de ser un caso muy curioso que se ha traído a colación en esta célebre novela de este autor inglés, porque él lo hace en un momento en el que su protagonista ha tenido antes que enfrentarse a los caníbales, dice él, en el Caribe, y después de desembarcar en el puerto de Lisboa va a emprender viaje a Inglaterra, pero por vía terrestre, para atravesar posteriormente el Canal de la Mancha. Claro, habrá quien pueda pensar que aquello no eran más que fabulaciones de un escritor, pero también en el 18 hay muchas alusiones de las autoridades navarras durante esa época. Están dejando entrever unos modos de vida y unas costumbres que son una reminiscencia de un modo de vida, digamos, diferente y que no tiene espacio, que no cabe en él un elogio amable de la simpleza. Por lo tanto, una explicación que ofrezca luz a por qué estos pueblos quedaban fuera de la aprobación y el efecto benefactor de los eruditos, más allá de la construcción pintoresca que sí que se comenzará a vislumbrar en el siglo finales del XVIII y sobre todo en el XIX, debe relacionarse, por lo tanto, con una práctica general de aquello que puede ser considerado una exclusión. De alguna manera, la marginación derivaba en ella de la constatación de la incapacidad para dominar o controlar a ciertos grupos. Pero esto, además, y creo que es importante señalarlo en esta tarde, no era ni muchísimo menos algo que fuese exclusivo de los espacios, digamos, más pobres de la península ibérica, sino que tenía, evidentemente, otros paralelos en los espacios transatlánticos. Miren, si acudimos, por ejemplo, al caso de la Nueva España, y acudimos a la obra de José de Acosta, Historia moral y natural de las Indias, ahí también encontramos cómo el distanciamiento para con la montaña y sus habitantes era plenamente perceptible,
por las comunidades locales anteriores a la llegada de los españoles. Y así, por ejemplo, refiere él cómo los chichimecas, siendo desconocedores de la agricultura, como bárbaros y silvestres, no habían llegado nunca a ocupar las tierras más fértiles de esa región, aun cuando habrían sido los primeros en poblarlo. En cambio, dice Acosta, la gente política, a la que llaman naudlaca, que quiere decir gente que se explica y habla claro, a diferencia de esa otra bárbara y sin razón, sí que se habría asentado en los terrenos más prósperos y habría fundado poblaciones. Por lo tanto, si las diferencias eran tan evidentes, ¿en qué medida, dirá Acosta, en qué medida podían ser igual de bárbaros en ese territorio, en México, los pueblos que habían construido ciudades, que aquellos otros que eran incapaces de levantar unas construcciones que fuesen más allá de las humildes chozas? Atendiendo a estas y a otras diferencias, Acosta, en De Procuranda Indorum Salute, va a establecer distintos tipos o distintos estadios en la barbarie. Y, de hecho, él habla de tres tipologías que hacen referencia a los bárbaros. Una primera sería la de los chinos o los japoneses, dice él, que sí que conocen la escritura, no pudiendo decirse en consecuencia que se correspondiese esta categorización con ninguno de los pueblos de las Indias occidentales. Pero después habría otros pueblos que sí que eran ágrafos, pero que disponían de un régimen de gobierno, de un culto religioso, de jefaturas militares, de una administración política, en definitiva de una determinada norma de comportamiento. Se trataba de grupos como los mexicas, los incas, dice él, y también de otros pequeños reinos y cacicazgos de las Indias. Bien, además existía otro escalón, diferentes comunidades que estaban conformadas, decía él, por hombres salvajes y semejantes a las bestias que apenas tienen sentimiento humano y que viven sin ley y sin gobierno. Pues bien, señala Acosta, es por lo tanto un error común limitar con estrechez las Indias a una especie de campo o ciudad y creer que por llevar un mismo nombre son de la misma índole y condición todos sus habitantes. En el siglo XVII esta idea va a ser cada vez más compartida y, de hecho, el propio soldado inglés John Smith también asegurará desde la distancia que frente a otros pueblos más atrasados, dice él, las comunidades que acaban siendo sometidas por Cortés no pueden compararse con sus, dice él, con sus indios de la bahía de Chesapeake, y dice él que en la Nueva España de Cortés esos personajes con los que se topan los españoles son verdaderamente gente civilizada. Sin embargo, para el propio Cortés las dudas bien podían surgir al comprobar que la idolatría alejaba a los mexicas, evidentemente, del ethos cristiano de los españoles, y al mismo tiempo su urbanismo y su magnífico dominio de la arquitectura los acercaba a Castilla. Es famosa la descripción de Tenochtitlan, en la que Cortés habla de una urbe tan grande como Sevilla o Córdoba, de calles rectas, con 4 entradas, de edificios, dice él, que le recuerdan al palacio de la audiencia de una ciudad castellana o a los bulliciosos mercados y templos que él llama mezquitas y cuya torre le recuerdan a la Giralda hispanense. Resultas, siendo los elementos urbanos tan familiares y reconociéndose a ambos lados del océano como en un juego de espejos, ¿cómo no iban a ser perceptibles los indicios de un salvajismo montañés a través de la misma correlación? Los chichimecas, dice Acosta, habían buscado en sus orígenes los riscos y más ásperos lugares de las montañas, viviendo bestialmente sin ninguna policía. Estos pueblos indómitos y asilvestrados se guarnecían en cuevas y cuando salían a cazar eran capaces de dejar a sus hijos, decía él, de corta edad, colgados de un árbol dentro de una cestilla de juncos. Bien, es importante, por lo tanto, señalar esa idea de que la diferenciación entre la montaña y el llano, entre la ciudad y esos territorios más agrestes, es evidente tanto en Europa como en América y que se retroalimenta al mismo tiempo. Hay numerosos ejemplos precisamente sobre esos modos de vivir en unos territorios aislados que son identificados con una forma de comportamiento indómito. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, por ejemplo, habla
en numerosas ocasiones del distanciamiento de los indios y de su dispersión como el gran problema que durante los 8 años en el que él recorre las tierras entre Florida y el Golfo de California se topa. Y de hecho, en un pasaje de Naufragios, el libro en el que relata su periplo, escribe: «Mandámosles que bajasen de las sierras y viniesen seguros y en paz, y poblasen toda la tierra, e hiciesen sus casas, y que entre ellas hiciesen una para Dios, y pusiesen a la entrada una cruz». Mucho más al sur, también el gobernador de Chile, Juan Enrique de Villalobos, a propósito del levantamiento mapuche de la década de 1670, vuelve a señalar cómo la mejor forma de controlar a las poblaciones era ordenar que se asentasen en los llanos. Han de salir de las montañas en que se hallan y venir a vivir a sus poblaciones antiguas conforme estaban antes del alzamiento, porque sólo de esa forma podrían ser instruidos, dice él, en la vida política y sociable. Las montañas, por lo tanto, representan tanto en América como en Europa el primitivismo y la barbarie, y al mismo tiempo el reconocimiento más evidente de una alteridad para quien las observa, y esto es importante, desde la llanura. La montaña, dice Brodel en sus primeras páginas de El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, la montaña es un mundo adusto. Y esta referencia al imaginario que se erige específicamente sobre las cordilleras que bordean el Mediterráneo en realidad podría ser aplicable a tantos otros territorios más allá del Mare Nostrum. Y creo que es importante entender cómo existen en realidad unas profundas raíces clásicas en esa consolidación entre la oposición entre los llanos y las montañas. Y además tenemos que entender cómo en ese pensamiento clásico la barbarie se ubica generalmente fuera de la polis griega, donde además de los bárbaros, además de los salvajes, se ubican los dioses. Es allí donde están las bestias también, donde están los salvajes que no tienen capacidades para vivir según las normas políticas de convivencia. Estos individuos, en contraste con los pueblos sedentarios, practicaban una movilidad, y este es uno de los grandes tópicos, además, en los que nos encontramos en este tipo de literatura: el nomadismo, la movilidad, el no es pertenecer a asentamientos estables. Ese tipo de vida, ese tipo de proceder, fuera del asentamiento estable, hace que los desarrollos humanos estén fuera de la civilidad. Claro, ¿cómo se ha construido ese relato? Es muy interesante también considerar que esas ideas, esas construcciones se han levantado precisamente a través de contactos, ya sean esporádicos o sean regulares, entre esos individuos nómadas, esos individuos itinerantes y esos otros que están asentados en entornos estables. Esto sucede de forma frecuente y es además, si echamos la vista a la literatura del XVII, de una forma habitual, a través de la burla, a través del escarnio al forastero que llega a un territorio. Miren, el forastero forma generalmente parte de un todo indeterminado que da pie generalmente a una serie de calificativos que se hacen comunes en muchas llanuras. En Portugal, por ejemplo, en las tierras bajas del Alentejo, los trabajadores estacionales de las sierras de la Beira que llegaban a las dehesas del Alentejo desde la Beira eran conocidos como ratiños, literalmente ratoncitos, hasta bien entrado el siglo XX, siendo esta una categoría utilizada además en el teatro de Gil Vicente, y que sirve para sintetizar con bastante probabilidad ese carácter retraído y huidizo. Pero acudamos, por ejemplo, a otro de las comunidades que en el caso de la península ibérica se van a caracterizar por su movilidad. Pensemos, por ejemplo, en los maragatos de las estribaciones de los Montes de León que recorren los caminos entre Galicia y Castilla y que son además objetos de chanza y objetos de todo tipo de preconceptos. En la España moderna van a estar en muchas ocasiones estigmatizados como moros
Y a pesar de que el padre Martín Sarmiento en la segunda mitad del XVIII va a tratar de desmontar la inconsistencia de esas teorías en su discurso crítico sobre el origen de los maragatos, ni siquiera él está al margen de considerar a esta comunidad como un reflejo, dice él, de una existencia anclada en el pasado. En su vida, traje y costumbres representan a los antiguos españoles, proclama. Todavía en el año 1823, como prueba de la fuerza de este tópico y de la incapacidad de Sarmiento para acabar con él, en la quijotesca historia del valeroso caballero Rodrigo de Peñadura puede leerse que los rústicos labriegos de Astorga necesitaban conocer un poco el derecho natural y de gentes, ya que por tantos siglos no habían conocido más derecho que el arado. En América, los descendiendo de las montañas, la traslación del estereotipo maragato encontró en los gauchos de las pampas a sus más directos herederos. Las coincidencias en las vestimentas, además, tradicionales entre gauchos y maragatos, hicieron que se erigiese en torno a ellas una evidencia material de una vinculación transoceánica entre estas comunidades, expresada de forma paralela en el carácter indómito y solitario que a partir del XIX la figura del gaucho ocupa en el imaginario de algunas repúblicas sudamericanas. Pensemos en Civilización y Barbarie, en la obra del Facundo, clásica de la literatura argentina del siglo XIX. Los gauchos, que tanto se identificaban además como descendientes de una supuesta matriz leonesa, eran pues representados como esquivos e independientes, si bien nada en torno a esta construcción simbólica impide en el siglo XVIII que también durante el gobierno de Carlos III se opte por recurrir a algunas comunidades maragatas para poblar y civilizar algunos extremos de la Patagonia. Son de hecho los maragatos los protagonistas también de un frustrado proyecto colonizador en la remota nueva colonia y fuerte de Florida Blanca. Aquellos, curiosamente, que en la península eran acusados de bárbaros y rústicos, de indómitos, aquellos que son elegidos para buscar el progreso en unos territorios inhóspitos que debían además ser protegidos con su presencia frente a la amenaza de posibles ataques e invasiones. Es decir, estos nuevos colonos, frente a los tehuelches, los nativos patagónicos, que al igual que ellos habían hecho del nomadismo su modo de vida, son ahora los encargados de redimir a estas poblaciones, se dice, faltas de civilidad. Bien, la confluencia de estos referidos vectores, nomadismo y barbarie, es la misma que en el 16, poco después de la primera fundación de Buenos Aires, cree observar el soldado alemán Ulrico Schmidl cuando se topa con las poblaciones querandíes del Río de la Plata, y dice: no tienen habitaciones propias, sino que dan vueltas a la tierra como los gitanos en nuestro país. De esta forma, el soldado ya constataba entonces que el atlas de la barbarie no había de ceñirse siempre a la montaña, sino que eran necesarios unos márgenes mucho más amplios para dotar a este aparato de unas coordenadas, podemos decir, mínimamente orientativas. La barbarie, por consiguiente, podía encontrarse allá donde no existiese policía, allá donde no existiese orden y gobierno, según la usanza civilizacional grecolatina. Y esa circunstancia, de hecho, puede significar que se sitúe un poco por todas partes cuando se abandonaban los entornos urbanos, con independencia de que estos fuesen grandes o pequeños. Y, de hecho, no por casualidad, Solórzano Pereira dice de las audiencias indianas que eran los castillos roqueros donde se guarda la justicia, los pobres hallan defensa de los agravios y opresiones de los poderosos, y a cada uno se le da lo que es suyo como derecho y verdad. Bien, atendiendo a esta circunstancia, aunque entre los núcleos de población consolidado se extendiese una red viaria organizada o una circulación institucionalizada, como aquella definida, por ejemplo, por determinadas prácticas transhumantes, y podemos pensar, en el caso español, en la Mesta, y podemos entender que estas vías eran garantía de cierto progreso y de orden, también encontramos algunos paralelos en el caso americano. Incluso los incas, dicen los españoles de la época, y sobre a este respecto, hay numerosas alusiones, sobre todo en la obra de Pedro Cieza de León, dicen tener unas capacidades
civilizatorias, precisamente por sus capacidades, por su habilidad en la construcción de carreteras también en los altos. Desde que hay memoria de gentes no se ha leído de tanta grandeza como tuvo este camino hecho por valles hondos y por sierras altas, por montes de nieve, por tremedales de agua, por peña viva y junto a ríos furiosos, escribe, por ejemplo, Pedro Cieza de León a propósito del camino entre Cuzco a Quito. Ni fue nada la calzada que los romanos hicieron que pasa por España, ni los otros que leemos, para que con esto se compare. Por lo tanto, sobrepasando los márgenes de los itinerarios reconocidos y que garantizan un tránsito reglado, se extienden en realidad, más allá de estos itinerarios, unas grandes incertezas en la cartografía que van a alimentar toda una serie de bulos, una serie de leyendas en las que no suele imperar una base empírica. Y se vislumbra generalmente todo este territorio como una inmensa tierra adentro, imaginada casi siempre bajo esa terminología en América, como una región homogeneizada, un lugar donde la representación de la brutalidad de sus pobladores opera generalmente como una justificación preventiva de las futuras actividades, podemos decir, coloniales de misioneros y militares. ¿Cómo se define esta tierra adentro? Les traigo aquí un ejemplo. En México la gente habla con tanta ignorancia acerca de las regiones vecinas del norte como pudiera hacerlo de Constantinopla, se dice un ingeniero de minas español todavía a finales del siglo XVIII de estos territorios. Sin embargo, sería equivocado, creo yo, circunscribir estas estrategias narrativas a América. En la península ibérica, las tierras de la raya, por ejemplo, fueron de una manera semejante, concebidas como un difuso paisaje afín a la barbarie y a la rusticidad. E incluso podemos pensar de una tradición, incluso historiográfica, a propósito del Valle del Duero en época alto medieval. Recordemos ese debate y esa tesis de Claudio Sánchez Albornoz sobre ese vacío, una tesis que en realidad ha sido corregida y superada. Pero pensemos también en numerosos espacios en Inglaterra, los rincones oscuros de la tierra, dicen los ingleses de determinados espacios que se cree que están aún por civilizar. Es al menos esa la expresión que utilizan las élites puritanas para referirse sobre todo a tierras del norte de Inglaterra y del este de la zona de Gales. Mientras que en Italia, como va a defender incluso en el siglo XX el turinés Carlo Levi en una célebre novela, Christos y Fermato a Eboli, es en realidad la idea de que el sur, el Mezzogiorno, está abandonado y que eso ha condicionado la propia configuración italiana, incluso en época contemporánea. Carlo Levi, en esta novela, en Christos y Fermato a Eboli, él entiende que, o hace entender que, en cierta manera, los romanos no habrían sido capaces de poblar y de civilizar el interior más allá de estas vías de comunicación a las que me estaba refiriendo. Es decir, en las regiones meridionales itálicas, dice Levi, las huestes de Roma habrían optado por presidiar las vías de comunicación, las grandes calzadas, y habrían evitado, dice él, adentrarse entre los montes y entre los bosques. De esta forma, el escritor lo que hace es, de una forma u otra, valerse de este tópico de Roma civilizadora y de allá donde no llega Roma no se produce o no hay esa civilización. Es decir, son los romanos aquellos individuos capaces de otorgar progreso y bienestar a una infinidad de pueblos que dejarían atrás la barbarie gracias al carácter transformador de aquello que ese carácter transformador, que Cicerón concede a la idea de civitas. De ella dependen las virtudes inherentes a una lengua culta como el latín y a un conocimiento del que todo el mundo occidental sería deudor con el paso del tiempo. Bien, conviniendo con que para esta tradición ideológica nada es posible sin Roma, según quería reflejar Levi, o como también se había afanado en explicar el propio Estrabón en la geografía con la que inicié mi intervención, parece natural creer que
en las representaciones que en la modernidad se hicieron de las conquistas españolas en América, también se hubiese buscado establecer evidentemente un nexo entre el legado imperial romano y aquel que querían significar para España en América. Si los españoles civilizados por Roma en el pasado habían conseguido extender su universo cultural al otro lado del Atlántico, se debía a sus destacadas trayectorias, a una emulación de un modelo clásico de triunfo. Y por eso hay un cierto afán por esa idea de aculturación de los nativos y también por la invocación de un determinado genio militar hispano en sus luchas con los imperios, se dice, del Nuevo Mundo. Hay un pasaje que quiero traer a colación aquí, también de Acosta, en el que él dice que a él en realidad no le cabe duda. Dice, a mí no me cabe duda de lo que nos pasa a nosotros ahora, le sucedió también a nuestros padres en los tiempos antiguos contra gentes más incultas y alejadas de la verdad, escribe Acosta. Nuestros Astures de España y los antiguos cántabros, verdad es que mediante la intermediación católica también habían sido reducidos de alguna manera a la civilización, consideraba el jesuita. Y también en el imaginario de Cortés, al que se le compara con Julio César, con Pompeyo, incluso con los Escipiones, pues podemos pensar en Cortés como el sujeto más privilegiado en esta recreación militar. Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, dice que Cortés era más digno de lores que no los romanos, o López de Gómara dirá que nunca griego ni romano ni de otra nación, después que hay reyes, hizo cosa igual que Fernando Cortés emprender a Moctezuma. Pero y a esto quiero también referirme a continuación porque creo que es importante. Hay que significar que esta emulación escondía un problema también insoslayable, un problema chocante. Porque ¿acaso no se debería operar en un sentido contrario y comparar en realidad a los nativos americanos, a los indios, con los antiguos españoles que habían sufrido la invasión de Roma? ¿No estarían a lo mejor más próximos los españoles a esas comunidades indígenas que ahora eran sometidas de la misma forma que los pobladores de la península ibérica lo hicieron ante los romanos? Esta provocativa posibilidad fue contemplada por los españoles en el siglo XVI y fue, de hecho, planteada por teólogos dominicos como Melchor Cano o como el propio Bartolomé de las Casas, desde los primeros momentos en que se tuvo noticia de determinados abusos asociados a las conquistas. Les traigo algunos ejemplos. Si el hambre de los romanos por el oro hispano era a criterio de Cano equiparable al que se sentían ahora los españoles en las Indias, entonces nada podía impedir creer, como va a sugerir Las Casas, que la febril actividad minera de los españoles en América y los trabajos forzados que exigían su ejecución no fuesen semejantes a los que habían tenido que acometer a duras penas quienes eran reconocidos, indagando en el pasado ibérico, como directos antepasados de los españoles. La búsqueda de empatía ante la nueva realidad americana que se procuraba mediante estas analogías era la clave, en realidad, para que los modernos españoles se diesen cuenta de que tenían también mucho más en común con los indios que con los romanos del viejo mundo. Los indios del presente son lo que fuimos en España, va a apuntar Las Casas. Esto nos habla de una actitud antirromanista que en realidad no fue un fenómeno tan extraño entre los intelectuales españoles de los siglos modernos. Y aunque no es el caso de Las Casas, encuentra puntos en común con el neogoticismo que había despuntado, además, entre los cronistas medievales castellanos y que se va a ir fortaleciendo, además, en la península ibérica con la instauración de la dinastía Habsburgo. Esta corriente, de hecho, sitúa, como saben ustedes, a los visigodos en una posición de privilegio en la configuración de una historia nacional en España, si bien ni siquiera, a pesar de su fuerte predicamento, resulta ajena a la creciente reivindicación, y esto lo ha estudiado muy bien Fernández Albaladejo, del nativismo, es decir, de la reivindicación intelectual de los antiguos montañeses del norte de la península ibérica como los verdaderos españoles. De hecho, González de la Puente, del que hablaba
al principio de mi intervención y que había tratado de corregir la apreciación barbárica de las poblaciones cántabras planteada por Estrabón, apela en ese marco al papel que los norteños autóctonos habían desempeñado incluso en la llamada Reconquista. Justamente por el carácter montañés y no verdaderamente godo, dice él, del rey Pelayo, se había articulado la resistencia frente a los musulmanes para dar principio a la restauración de las Españas. También en Portugal, donde el neogoticismo tuvo, a diferencia que en Castilla, muy escasa influencia, fueron muy frecuentes las loas a los pueblos prerromanos y las críticas al devenir bárbaro representado por los godos. No faltarían en España desde hace 1000 años a esta parte los brillantes talentos que esa nación siempre produjo, si no hubiese estado tantos años bajo el dominio de los pueblos bárbaros como los godos, los alanos y los sarracenos. Es decir, están los tres considerados en el mismo marco. Y esto lo dice un humanista como Damião de Gois a mediados del siglo XVI. Frente a ellos, frente a estos pueblos y también frente a los romanos, los pobladores de la Lusitania, a la cabeza de toda la Hispania antigua, habían demostrado, a juicio de autores como Bras García de Mascareñas, que es el autor del poema épico Viriato Trágico, suficiente capacidad política no solo para resistir, sino también para organizar su gobierno. Si el pastor Viriato, como primer hijo de ella, dice él, fue quien la dio a conocer por más guerrera, también fue él quien legisló, imperó y venció en ella a toda potencia bélica extranjera. Sin embargo, creo que aun entendiendo que las genealogías se encaminaban al rescate de estos antiguos españoles, pocos fueron en realidad los favores eruditos que curiosamente se conceden a los modernos habitantes de las montañas, es decir, a los individuos que habitan las montañas cuando se producen este tipo de reflexiones en la península ibérica. Y los pueblos que se les reputan aislados podían atesorar quizás las esencias de un tiempo remoto, como se quiso creer, por ejemplo, erróneamente en el caso de los batuecos, perdidos, se decía, desde los tiempos del rey don Rodrigo, o de otros grupos visigodos que ante la llegada de los árabes a la península se habían refugiado en las montañas de Almuñécar. Pero eso en realidad no les otorgaba el virtuosismo a esos pueblos que merecían los evocados antepasados de los españoles. Ni siquiera en la caracterización utópica que hace Las Casas sobre la nueva sociedad que, según su deseo, habría de poblar América a partir de una comunión entre labradores castellanos e inocentes indios, dice él, tienen cabida los marginados de estas serranías. Yo creo que el motivo que ha de justificar esta obliteración vuelve a girar de nuevo en torno a la identificación de un sujeto poco propenso a la sumisión, poco propenso a la aculturación, que ocupa entornos poco propicios para su control y también para su dominio efectivo. En esa caracterización, y con esto quiero ir concluyendo, los mismos dispositivos cartográficos que definían la soberanía en el periodo moderno dibujan frecuentemente ecosistemas que albergan a esos individuos como extensos vacíos y esbozan una sucesión de tierras inhóspitas y hacen de sus moradores extraños pobladores, por más que habiten terrenos realmente acotados. Pero es que incluso en esa representación no son iguales todos los terrenos baldíos y podemos pensar cómo va a haber también una especial predilección a la hora de situar a determinados individuos y al salvaje, especialmente en los bosques y las montañas. La tradición cristiana, desde su época primitiva, había visto generalmente en los desiertos lugares propensos para el recogimiento, lugares propensos para la espiritualidad, pero observaba en los bosques, casi siempre impenetrables, el territorio hostil por excelencia. De este modo, si ya durante los siglos modernos las zonas yermas pudieron ser percibidas por algunos religiosos como lugares deseados, que se hallaban en barbecho desde la creación y que exigían su esfuerzo y también su dedicación para convertirlos en paraísos prósperos, nada en ese discurso fue extrapolable, en cambio, a los montes y a las silvas. Y, de hecho, hay toda una tradición sobre el bosque como el locus horridus, ese lugar pavoroso donde suceden las peores cosas. Pensemos, por ejemplo, en el Cantar del Mio Cid, en el Robledal de Corpes, ¿no? Los montes son altos, las ramas pujan con la nuez y las bestias fieras que andan alrededor. Puede leerse en ese poema épico.
el bosque es el lugar del Homo silvestris, es el espacio donde habita el salvaje, y de hecho va a haber toda una tradición a propósito de esa necesidad de acotar esos territorios, a pesar de que puedan ser también espacios de donde puede proceder un sujeto que es capaz de acabar con una determinada civilización y redimirla. Y ahí podemos pensar, evidentemente, en los tópicos sobre la propia creación de Roma, a partir del mito de la loba capitolina, que tendrán además una gran continuación en el caso hispano en las series de los palmerines, en el Palmerín de Inglaterra, esa novela, por ejemplo, de caballería escrita por Francisco de Moraes, que es publicada por primera vez en Sevilla en 1547, en el que, en fin, se explica la trayectoria de Palmerini y de su hermano Florián, ambos raptados siendo todavía recién nacidos y criados en una familia de salvajes, y solo en su primera juventud ambos emprenden unas aventuras que le conducirán a la corte. Esto también se observa en Prima León y en todas estas series sobre los palmerines. En fin, creo que es importante, por lo tanto, considerar cómo la configuración y los imaginarios sobre los territorios han determinado también cómo se han observado a las poblaciones que habitan en estos territorios, y evidentemente esto va a tener también unos discursos sobre la propiedad de la tierra, sobre el usufructo de la tierra, y va a tener también, evidentemente, unos discursos que van a tener no solo espacio y de una forma evidente en el siglo XVIII, sobre todo a partir de las teorías que tienen que ver con la reforma agraria y con esa actividad se cree más útil, más productiva para la República, sino también que va a tener una tradición que se va a adentrar en el siglo XIX y en el XX y que se puede relacionar precisamente con ese ataque contra los territorios y contra las tierras comunales. Pensemos, por ejemplo, en todas esas cuestiones que en realidad centran hasta bien entrado el siglo XX. En fin, era más o menos esto lo que les quería comentar en esta tarde. Les agradezco mucho su atención. Analiza el Mediterráneo a través de la geografía, partiendo de la geografía, llanuras, montañas, islas, también es una cosa muy curiosa, otro elemento importantísimo, definitorio, etc. Bueno, por supuesto, se podrían comentar muchas cosas porque detrás de todo hay un cierto elemento de segregación de unos grupos hacia otros. La llanura, los habitantes de la llanura se consideran los principales frente a la montaña, pero habría otros. Igual que, también lo has dicho, el norte frente al sur, el caso de Italia, e incluso en muchas ciudades el oeste frente al este, que en la mayoría de la geografía urbana los barrios pobres están en el este y los barrios mejores están hacia el oeste. Pero bueno, hay miles de posibilidades. Yo lo que quería comentar es hasta qué punto esto no tiene un origen propio del neolítico, de una cultura agraria. Es decir, es la tierra, es la agricultura lo que marca la civilización. Y a partir de la agricultura, donde se desarrolla es en la llanura, en espacios planos, a partir de ahí se crea. Por eso el hombre de Silvestris es el que no se conocen bien sus medios de vida, no tiene una agricultura claramente organizada, vive de vete a saber qué, de la caza, el bandolero, el ladrón. Pero yo creo que hasta qué punto es la agricultura lo que está, es decir, un subconsciente creado por el neolítico, por la gran revolución que significó el neolítico, que bueno, la hemos dado por asentada, pero que tiene una huella enorme, y es que el que puebla la llanura se considera siempre superior al que no la puebla. No sé. Pero hay muchas posibilidades que se pueden comentar, porque está muy bien tu intervención. Gracias.
Sí, evidentemente, a propósito de la agricultura, y sobre todo, yo creo que de la agricultura y de la necesidad o de la necesaria estabilización. Es decir, la gran diferencia está entre el nomadismo y ese carácter estable que evidentemente está vinculado a la agricultura, como bien indicas. Es algo que evidentemente tiene sus orígenes en ese periodo, pero creo además que, sobre todo, lo que nos puede interesar a nosotros como modernistas es precisamente esa vinculación de esos territorios estables con un control por parte de un aparato burocrático, administrativo, militar, político, y también al mismo tiempo cómo se articulan estos discursos en contra de aquellos individuos que no responden a esos patrones que se entienden como clásicos en un ambiente civilizado. Lo que nos está indicando también no es solo unos modos de vida diferentes, sino también una incapacidad por parte, en este caso de la monarquía, para controlar, los conjuntos de los territorios. Es decir, esto también nos tiene que hacer ver que quizás existiría también otro debate a propósito de la verdadera implantación de la monarquía en muchos espacios, más allá de lo que sugiere en ocasiones la propia cartografía. No solo la monarquía, por supuesto, no solo cualquier otro poder, evidentemente. Bueno, muy bonito, muy interesante. La verdad es que daría para mucho, como acaba de decir Luis también. Yo solo quiero decir dos cosas. Una pura coincidencia, quizás, pero, por ejemplo, el contrabando en el siglo XVIII, por referirme a algo que conozco un poco más, no sé si en otros siglos también, pero claro, se concentra en tres lugares que tú has citado: el Pirineo, en el norte de Portugal y en Sierra Morena. Entonces, bueno, o sea que efectivamente los facinerosos van allí, o las actividades fuera de la ley se refugian en zonas montañosas, ¿no? Esa realidad. Pero ahí también cabe añadir que el mal, por decirlo de alguna manera, según la visión clásica, no está solo en la montaña, sino que viene de fuera, porque el contrabandista a veces es un personaje de la zona, pero a veces es de otro lugar, pero se refugia en las montañas, ¿no? Bueno, ese es un comentario. Y luego otra cosa, leí una vez en un texto de Pierre Nogat, que hace una introducción a un viajero francés por Rusia, y en principio parece que no tiene nada que ver con esto, pero en un momento dice una frase que a mí se me quedó grabada, dice: el paisaje es el resultado de la historia. Me parece una frase bonita. Y bueno, claro, él está hablando de ese francés que viaja por Rusia, grandes estepas donde no hay nada, no hay civilización. En este caso son estepas llanas, ¿verdad? Pero si lo aplicamos también a zonas de llanura y de montaña, allá donde más ha cambiado el paisaje es precisamente en las zonas de llanura, donde es más difícil reconocer lo antiguo, mientras que en las montañas parece que está todo igual que hace siglos, ¿no? Entonces también, siguiendo el hilo de esa frase, también cabría una vez más identificar cambio de paisaje, civilización, cultura, etcétera, más desarrollo en las zonas llanas y lo contrario en las zonas de montaña. Bien, bueno, simple comentario nada más. Yo he tenido oportunidad de hablar con David de que está ahora traduciéndose para la colección, para Ediciones Swan, un libro de Robert Williams del año 92, El indio americano en el pensamiento legal, el pensamiento jurídico occidental. Entonces, creo que es una referencia útil de traer hoy a colación porque lo que Williams plantea es que frente a lo que ha sido una tradición historiográfica de distinción de los despliegues imperiales en relación con otros territorios
por parte de los europeos, es decir, un imperialismo francés, uno británico, uno castellano. Existe un elemento jurídico de base, de conformación casi medieval, que es la capacidad de imposición de un derecho sobre otros territorios. Eso es un proceso de gestación medieval que termina condicionando cualquier forma, no solo de relación jurídica, por supuesto, pero también de visión de cualquiera de esos territorios. Lo primero, porque arrastra junto a lo jurídico la dimensión social de la barbarie. Y es una categorización que se arrastra. Y a quien se categoriza como bárbaro, su propia actividad también pertenece a un ámbito desregulado, de incomprensión, ¿no? Es muy significativo que buena parte de los textos de los autores que citas, David, en tu exposición, digo, Solórzano, hablamos de estos autores, están conformados en una forma de pensamiento que habitualmente alguien podría considerar que no tiene sensibilidad de reconocimiento. Yo es que creo que no hay principio posible de reconocimiento. Entonces, la única forma de comprenderlo es buscando la alteridad de las fuentes, que es el reto verdadero. Es decir, lo que quiero decir con esto es, uno de los elementos más significativos, por ejemplo, y lo has citado, alguno de los trabajos de Pablo Fernández Alvarejo, es que buena parte del registro identitario más potente de la monarquía hispana procede de la recuperación de la figura de los montañeses. Pero a su vez los montañeses, sociológica y literariamente, es un elemento absolutamente secundario en la tradición literaria, cultural y política hispana. Es decir, aquí quizá, esta no era una pregunta, es simplemente una sugerencia. Yo no sé si aquí igual, David, aunque no sea directamente, no cabría la posibilidad de volver a menosprecio de corte y alabanza de la aldea de Guevara, de un momento de salida bajo medieval hispana que todavía no tiene conformación de determinados registros jurídicos identitarios fuertes, y en ese momento, que es creo que es 1539, 40, por ese entorno, escribe un menosprecio de corte y alabanza de la aldea. Me parece que para esta situación podría ser porque, repito, entiendo que el resto de registros de literatura, tanto literatura tal cual como literatura jurídica o literatura política, transporta unos elementos de civilización y barbarie que son aplicables a América, pero los propios autores hispanos que están conjugando ese discurso son sometidos a mediados del 18 cuando Montesquieu habla de una frontera y no habla de atraso, habla de barbarie. Dice, bueno, este es un régimen todavía en un estado de barbarie. Es aplicable, pero no porque se hayan americanizado, sino porque lo que no se entiende es que están cumpliendo con ese derecho básicamente de cultura eclesiástica medieval, ¿no? Entonces simplemente era eso, ¿no? Como me parece que quizá hay autores como Guevara que están escribiendo a principios del 16 cuya propia lógica de menosprecio de corte y alabanza de aldea bueno, significa un tiempo que yo no sé si luego ha tenido algún tipo de continuidad en las formas de reflexión respecto al hecho fuera de la activis, ¿no? Pero eso no era una pregunta, era simplemente un... mejor. Muchas gracias. Yo creo que en parte ha dicho algo José María de lo que iba a decir. Yo recordaba una frase o un epigrama o dicho que es, ¿cómo es? Antes de que los peñascos fueran peñascos, los quirós eran quirós y los velascos eran velascos. Esto yo creo que es... Lo que quiero decir es que no sé hasta qué punto esa oposición entre civilización y barbarie lo es en la cultura hispana. Si vemos la topografía de origen, Liébana, Yuso, Suso, Roncesvalles, Covadonga, son sitios de montaña. También lo son las entidades políticas de Pamplona, Nájera o el Reino Astur. Si vemos la hora navarra, cuando habla del Bastán, de cómo los habitantes de la montaña son el origen de la hidalguía, en ese mito de la hidalguía universal de los vizcaínos, de los vascos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no existe o puede existir esa asimilación de la gente de las montañas con la barbarie, pero también con la nobleza, o por lo menos con la limpieza de sangre. Y es donde creo yo que puede venir a lo mejor ese mito
ese neogoticismo al que te has referido, de querer entroncarse en la gente de la montaña para precisamente separarse de unas poblaciones que se asentaron fundamentalmente en los llanos y en las ciudades, como eran los musulmanes y como fueron los judíos. Entonces, bueno, por ahí va un poco mi comentario. Gracias. Hola, gracias David por tu ponencia. Quiero hacer un comentario y una pregunta. Al respecto del comentario, pues claro, yo cuando te escuchaba me recordaba a los clásicos romanos, ¿no? Es evidente esa civilización, barbarie, y también porque, bueno, los romanos solían tener miedo a las montañas y a los bosques, porque a veces se encontraban con culturas que no entendían ni sus dioses, ni su forma de habitar o su forma de combatir, ¿no? De ahí seguían miedo a las grandes planicies de bosques de Alemania. Varo, devuelven mis legiones, ¿no? O esas luchas en Escocia contra gente de la montaña, etcétera, ¿no? Pero también dentro de esa tradición romana que hereda, digamos, la tataística militar española, europea, renacentista, con gente como Vegecio, también los romanos tenían cierto determinismo no solo geográfico, la gente de las montañas, la gente de las planicies, quién es el mejor soldado, porque es la pregunta que se hacen, sino también tienen curiosamente otro determinismo que va más allá de lo geográfico, va de lo natural, es decir, de las zonas cálidas a las zonas templadas más frías, ¿no? Acusan generalmente a los soldados de esas zonas cálidas, a veces sin motivo, porque es un determinismo que pocas veces se sostiene, de que son ladinos, de que no son buenos soldados, etcétera, etcétera. Y mi pregunta va un poco ahí, teniendo en cuenta un poco si todo lo que has trabajado y estudiado, más allá de lo geográfico, hay también un determinismo, por así decirlo, al respecto un poco de la climatología, ¿no? Relacionado especialmente con el Caribe, con el calor, no sé si me entiendes un poco a lo que voy, porque esa tradición romana a mí me hizo mucha gracia, que incluso, insisto, muchos tataístas renacentistas copian esa tradición sin filtro, seamos sinceros, y sin razón, porque no tiene nada que ver ese determinismo. Esa es la pregunta. Gracias, David. Sí, muchas gracias. Bueno, empezando por el final casi y haciendo después una recopilación de los múltiples y útiles comentarios. He de decir que sí, o sea, no he tenido aquí tiempo para exponer esa cuestión, pero es uno de los grandes tópicos, ¿no? Y el propio Acosta se ríe él, ¿no? En el momento de su viaje en el que él se adentra en la zona, dice, tórrida, y hace unos comentarios a ese respecto. Pero hay muchísimos comentarios y muchísimos textos a partir del siglo XVI en el que se empieza a plantear precisamente esas cuestiones de cómo un determinado clima condiciona o no un tipo de vida. Y eso es, cómo se configuran los humores y cómo se configuran también los progresos de los hombres a partir de esas ideas clásicas de la medicina hipocrática. Pero eso es algo muy abundante y, de hecho, va a ser uno de los grandes discursos, incluso ya en el 18 podemos pensar en los trabajos de Pau, ¿no? Y a propósito de esa polémica, ¿no? De por qué en América no había, se decía, grandes mamíferos como podía haber en otros territorios, y de hecho, si no recuerdo mal, hay un momento ya en el que se produce la independencia de los Estados Unidos, no sé si es Jefferson, ahora mismo no lo recuerdo, que lo que hace es enviar a Francia un alce gigante disecado para decir, cuidado, que aquí también tenemos esos individuos. Pero eso, o sea, se produce en múltiples territorios. También hay muchos textos a propósito de los gachupines, se dice, en México, ¿no? Y dicen cómo en realidad aquellos, dicen los novohispanos, que crecen y se desarrollan en la Nueva España, precisamente por el clima y por las capacidades, dicen ellos, rápidamente ganan en la elocuencia. Y hay un texto muy famoso, que creo que es de Cárdenas, en el que él dice que si dos individuos procedentes del mismo territorio, uno hubiese emigrado a la Nueva España
y otro hubiese permanecido en la península, se entendería rápidamente por la elocuencia del novohispano que todo ello se había debido precisamente al clima. Pero hay muchos, es uno de los tópicos más clásicos en esos años. Y también incluso relacionado con, por ejemplo, en Brasil, en el siglo XVIII, en la revuelta de Minas, se dice que en 1720, que se escribe un texto del conde de Asumar, él dice que es la tierra, que los aires de la tierra hacen que la gente se revuelva, ¿no? Entonces es un comentario creo que lo tendría por aquí, porque creo que es incluso es muy bonito y muy ilustrativo en este discurso. Sí, él dice: se produce la revuelta de Villarrica en el año 1720 y se escribe en el discurso histórico y político sobre la sublevación, se escribe algo así como: el agua exhala motines, el oro toca desafueros, destilan libertad los aires, vomitan insolencia las nubes, influyen desórdenes los astros, el clima es tumba de paz y cuna de la rebelión. O sea, es uno de los temas clásicos, ¿no? en la configuración de este territorio. Y de hecho, también otro de los temas que en relación a esta cuestión se utiliza es que en realidad los españoles están acabando con un territorio idílico donde el clima es perfecto para la paz y que ellos en realidad están, se dice, destruyendo esto. Esto en realidad yo creo que se puede relacionar sobre todo con una cierta idea vinculada a la Edad de Oro que encontramos en Ovidio y en la Metamorfosis, ¿no? Que nos habla de un territorio y de un tiempo imaginado. En fin, sobre la cuestión civilizatoria de la montaña o sobre los orígenes de una cierta nobleza, yo no niego que eso se produzca y que esté muy presente en las culturas letradas de la modernidad hispana, pero lo que sí que creo que no deja de ser una importante contradicción es que eso se reivindique para un pasado, pero, sin embargo, no para ese presente. Es decir, en el presente, en ese momento, los territorios de la montaña son simplemente los márgenes más absolutos donde habitan los rústicos. No son el territorio de la nobleza, aunque ha sido reivindicada, evidentemente, sobre todo a partir de estas cuestiones que tienen que ver con ese nativismo, ¿no? Y con ese antirromanismo incluso, ¿no? De ese carácter de los montañeses del que hablara Fernández Albaladejo. Y, en fin, sobre las cuestiones planteadas por José María Iñurritegui a partir de ese libro de Robert Williams y de la necesidad de buscar la alteridad en las fuentes. Bueno, hemos hablado de estas cuestiones en otras ocasiones, pero creo que ese es, digamos, otro itinerario u otra vía que tiene que ver con ese otro carácter que se le puede conceder a estas poblaciones, y de hecho en otra de las ediciones de este curso ya hablé también de esas cuestiones que se relacionan incluso con el mito del buen salvaje o con esa calidez o candidez de determinados individuos, y que se relaciona incluso con en el XVI hispano con la recuperación de la poesía pastoril y bucólica, con unos determinados entornos. Hablabas de menosprecio de corte, y evidentemente hay también, desde ahí se puede tirar del hilo, y podemos pensar incluso en la corte en Aldeia de Rodríguez Lobo ya en el siglo XVII, en los primeros años del siglo XVII, en el caso portugués, que nos está hablando de otro tipo de miradas, de una sensibilidad, digamos, diferente. Pero coincido en que no existe la capacidad, digamos,
jurídica o fundacional desde un punto de vista jurídico para poder actuar frente a unos individuos de otra manera, y precisamente por estas cuestiones que plantea, entre otros, Williams en su estudio. Y sobre las cuestiones relacionadas con el paisaje y también con el contrabando que refería el profesor Enciso, yo creo que podemos entender o podemos aproximarnos al paisaje a partir de un estudio, digamos, directo del territorio, pero también podemos acercarnos, y es lo que más me interesa a mí, a ese paisaje, a través de cómo se imagina, cómo se recrea ese paisaje y cómo se crean todos esos estereotipos y esas fabulaciones que son en realidad realmente duraderos y que tienen en muchas ocasiones una trayectoria mucho más amplia en el tiempo que ese otro paisaje que en realidad, como bien has comentado, se transforma a lo largo del tiempo. Pero hay una serie de estereotipos que permanecen en el tiempo, y permanecen en el tiempo a pesar de que puede observarse unas alteraciones en el propio paisaje, como indica el propio Pierre Nora, precisamente a partir de esa idea del paisaje como resultado de la historia. Y en relación al contrabando, evidentemente tenemos que considerar los distintos niveles que se observan, ¿no? Hay grandes partidas y hay grandes, y eso es bien conocido, grandes grupos que en ocasiones tienen unas redes que van mucho más allá de esos espacios concretos de montaña donde se producen esas prácticas subversivas, pero también hay al mismo tiempo un contrabando de muy baja intensidad, que tiene que ver fundamentalmente con la propia subsistencia de esas comunidades locales más próximas al territorio, y de hecho incluso podemos entender cómo desde unos criterios más próximos a la economía moral el contrabando no deja de ser una práctica legal y legalmente no permitida, evidentemente, pero socialmente aceptada por unas determinadas poblaciones, cuando lo que se pretende es acceder a una serie de recursos para poder subsistir. Bueno, muchísimas gracias, David, por la conferencia tan bella. Me ha parecido muy sugerente toda la cuestión del paisaje. Cuestión que yo suelo plantear precisamente en la relación entre el entorno natural y el ser humano. Entonces, en ese sentido, la pregunta sobre el determinismo climático, cambios en el entorno versus cambios en las personas, pues es muy interesante, ¿no? Porque se contaminan. Y lo que me impresiona mucho del discurso y de lo que estoy escuchando últimamente sobre paisaje, emociones en la ilustración, imaginarios, etcétera, es la gran continuidad, ¿no? Y esa continuidad, bueno, la falta de ruptura realmente, ¿no? Que quizás si lo miramos no desde los discursos, sino desde las prácticas, las, digamos, ansiedades, el cuerpo de conquistador, etcétera, pues están más perceptibles, ¿no? Pero lo que yo quería preguntar entonces, si hay algún cambio en la ilustración, ¿no? O si estamos ante realmente esa continuidad. Y aprovechando que ha mencionado Pablo de Olavide, precisamente pensando en su plan de repoblaciones, ¿no? De la Sierra Morena, de traer otros seres humanos para intentar adaptar a ser productivo en entorno, pues si eso forma parte de ese cambio de discurso o si hay digamos, un cambio. Sí.
Bueno, evidentemente se producen una serie de variaciones que tienen que ver también con un desarrollo, cree, de unos determinados avances científicos en los que, o pseudocientíficos, o digamos tendencialmente científicos, fundamentalmente precisamente por la capacidad de desarrollar unas teorías experienciales, es decir, basadas en la experiencia, algo que en realidad la tradición, sobre todo anterior a la modernidad, en muchos casos no se había basado en ese tipo de experimentos. En este sentido, evidentemente, América es un territorio para la experiencia y para el contacto, y entonces desde ahí sí que podemos entender que hay una serie de... Y el propio Acosta creo que es paradigmático a propósito de la teoría de las zonas tórridas, ¿no? Cuando él se creía que iba a abrasarse y a perecer, y de repente siente frío incluso cuando ha pasado la línea donde llega a esa zona tórrida. Es la experiencia la que le está demostrando toda una serie de cuestiones que son diferentes. Creo que hay en el 18, sobre todo a partir de las teorías de los problemas que tienen que ver con el propio De Pau, ¿no? A propósito de esta cuestión, creo que es el que quizás el que mejor evidencia estas cuestiones. Y quería referir a este respecto, y lo estaba indicando antes, la cuestión americana, porque es precisamente eso, ¿no? Hay toda una teoría en la que se cree que América en realidad es un territorio que no es capaz de otorgar o conceder a los individuos todas las capacidades. Esto es algo que se mantiene en el tiempo para un desarrollo, digamos, integral de unos espacios civilizatorios, pero al mismo tiempo las poblaciones y sobre todo también los grupos criollos que se encuentran allí o las comunidades, en este caso de las colonias inglesas, reivindican en realidad sus capacidades para desarrollar estos territorios, y creo que eso en ese sentido tiene mucho que ver, ¿no? Incluso en el poblamiento de determinados territorios, ¿no? Y cómo esa idea de la cerca, de los territorios cercados frente a un territorio salvaje y amenazador, también nos está refiriendo esas variaciones, ¿no? Creo que empieza a observarse un cambio en el siglo XVIII, precisamente a partir de la experiencia, a pesar de que hay también una inercia muy fuerte que sigue presente a la hora de presentar estas cuestiones que tienen que ver con el paisaje y con el clima.